¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy me gustaría recordaros algo que seguramente muchos de vosotros, como a mí me ha pasado, hayáis vivido. Quiero recordaros que lo que estáis viviendo hoy seguramente lo soñasteis en algún momento del pasado. Pero quizá no te has parado, a pensarlo, ni siquiera te has dado cuenta que a día de hoy has logrado muchas de las cosas que algún día fueron un sueño o un ojalá, un imagínate hablando con alguien o incluso contigo mismo. Hoy quiero hablaros de esto, de apreciar el presente, de vivirlo, sobre todo de agradecerlo, para poder vivir de verdad todo este proceso que seguramente estéis caminando cada día, porque muchas veces estamos tan centrados en lo siguiente, en lo que nos falta, en el siguiente nivel, el siguiente paso, que se nos olvida algo que yo creo que es fundamental, y es que vivir y agradecer lo que tenemos es al final agradecer y vivir lo que algún día hemos manifestado. Es todo ese trabajo del pasado hasta llegar a donde estás a día de hoy. Pues la mejor forma de agradecer y vivirlo es ser conscientes y estar presentes y darnos cuenta de que eso fue el sueño de nuestro yo del pasado. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí. Me gustaría daros las gracias a todos los que dais like al vídeo, a todos los que os suscribís porque os gusta el contenido. Al final es una forma que se tiene desde este otro lado de ver que el contenido pues va gustando, aparte de ver las reproducciones, ver todo eso, pues siempre las suscripciones y los likes se agradecen porque es una forma que se tiene de medir si está gustando el material que se hace o no, la forma de explicarlo, etcétera, etcétera. Por eso también cada comentario para mí es muy importante para ver si os está gustando, si se llega a entender lo que digo porque lo transmito de una forma comprensible. Así que muchas gracias a todos vosotros, porque como digo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de que seguramente estés viviendo algo que algún día fue tu sueño, tu ojalá. Y en mi caso, parte de eso es este canal también. Nunca pensé el llegar a los números que se están llegando, que aunque sean mínimos para la gran mayoría o para muchos otros sean una tontería, pues haber superado los 750 seguidores y la cantidad enorme de horas de views y de reproducciones cada mes, la verdad es que es algo impresionante que pensé que iba a tardar mucho más en alcanzar, y reflexionando sobre lo que vamos a hablar hoy, pues también me hace pensar que el canal es un ejemplo de esto, ¿no? Lo que tienes a día de hoy, como ya hablamos explícitamente en un vídeo, es el reflejo de tu subconsciente y de toda tu mentalidad del pasado. Todo lo que tienes a día de hoy es el fruto, es el reflejo de todo, pues el subconsciente y de toda esa imagen que tú creaste en el pasado. Como sabemos también, todo se crea dos veces. Primero se crea en nuestra imaginación y más tarde, si ponemos todo el trabajo y todo lo que hay que hacer, se verá reflejado y se creará en nuestra realidad material. Con lo cual tenemos que comprender que todo lo que tienes a día de hoy, todos esos sueños, es el reflejo de todo el trabajo que has puesto, tanto físico como mental. Entonces tenemos que pensar que si no tienes a día de hoy, no has alcanzado esas metas a corto y medio plazo, o si llevas más tiempo a largo plazo, revisa el por qué crees que a lo mejor no las has alcanzado. Piensa si has puesto todo de tu parte. Haz un examen interno, que esto es complicado, ya que aunque te pienses que sí, analiza bien, porque si no lo tienes y no tienes esos resultados, seguramente es porque estás actuando de forma impaciente, a lo mejor no le estás dando el tiempo suficiente o no estás poniendo todo de tu parte para que eso llegue. Y me refiero tanto a lo mental como a lo físico.
Tienes que pensar desde qué punto estás haciendo todo eso, como vimos en el vídeo anterior. Si estás haciendo todo desde la necesidad, desde la carencia, pues no es un punto inicial bueno para intentar atraer algo a tu vida. Pero como decía, hoy vamos a hablar de pararnos y pensar en todo lo que tienes a día de hoy. Esto se me vino a la cabeza el otro día que le empecé el segundo brazo a un cliente, que dejaré un vídeo por aquí, y revisando pues los vídeos y fotos de la sesión me di cuenta que había hecho fotos que algún día yo miraba cuando estaba empezando a tatuar, de toda esa gente que para mí, pues bueno, siguen siendo ídolos en este sector y que admiraba por todo lo que estaban consiguiendo, la cantidad de clientela, la cantidad de gente que confiaba en su trabajo, y veía que no paraban de tatuar brazos, de tatuar espaldas, de tatuar cuerpos completos, de hacer piezas gigantes constantemente. Y cada vez que yo veía eso, por mi cabeza pensaba, ojalá estar ahí algún día, ¿no? Yo estaré ahí algún día. Yo sabía de una forma inconsciente todo el trabajo que tenía que poner y que ponía para llegar a ese punto, porque aunque en aquel entonces yo no sabía nada de leyes universales, del precio a pagar, etcétera, 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 en este aspecto sí que me salía de una forma inconsciente. Yo sabía que simplemente tenía que poner el trabajo suficiente y esperar X tiempo para ir cumpliendo objetivos. También porque me había pasado a lo largo de mi vida, con lo cual tenía ejemplos anteriores, aunque ni siquiera, como digo, era consciente de todo lo que nos gusta hablar en el canal. Como decía, al estar revisando estas fotos, me di cuenta que había alcanzado algo que fue un sueño para mí. Cuando yo empezaba, veía gente que viajaba por todo su país tatuando, veía gente que viajaba a otros países para tatuar, que hacía piezas gigantes, que constantemente estaba haciendo pues de sus diseños disponibles o de su estilo en concreto. Y cuando revisaba estas fotos, como digo, me di cuenta que parte de eso, aunque soy consciente de el punto inicial, por así decirlo, en el que estoy dentro del mundo del tatu y todo el recorrido que me queda, que también me alegro que me quede mucho recorrido para ir haciendo, había llegado a un nivel en el que había conseguido muchas de las cosas que pensaba algún día como un sueño, que yo tenía en mi cabeza como, joder, ojalá algún día lo cumpla. He conseguido viajar por gran parte de mi país, he viajado fuera de mi país a tatuar, he conseguido cambiarme de domicilio, de ciudad, completamente casi pues a la otra punta de mi país gracias a mi trabajo. He conseguido vivir enfrente del mar, como ya explicaba también, gran parte a mi trabajo, y me di cuenta que no he sido consciente de todo este camino. Yo un día empecé a tatuar, iba haciendo cosas pequeñas, cada vez iba haciendo más, iba haciendo más, iba haciendo más. Llegó un punto que hacía bastantes piezas a la semana, que para mí era algo también muy complicado de imaginar llegar a conseguir. Y sin darme cuenta me planté en que pues estaba haciendo los segundos brazos a más de un cliente, ya había hecho varias piernas, había hecho alguna espalda completa, había viajado por gran parte de mi país, todo eso que al principio simplemente era pues un sueño, ¿no? Un sueño que ya se creó en mi imaginación. Todo esto ya se había creado. Han tenido que pasar, pues esto más o menos fue 2018 más o menos, han pasado 7 años, pensé que iba a pasar dentro de un tiempo, pero bueno, aunque sé que es una primera etapa, pues he conseguido parte de todo eso que fue un sueño. Y lo he hecho sin darme cuenta y sin vivirlo. Y sobre todo, lo he llegado a hacer, o en ese punto que digo, en el que estaba viendo estas fotos del cliente, lo estaba haciendo sin agradecerlo. ¿Por qué? Porque no estaba de una forma consciente viviendo el presente. ¿Por qué? Pues aquí viene, digamos, lo más fuerte, ¿no? Y me gustaría que pensarais algo. Si tu yo de hace 5 años soñaba con exactamente tener lo que tienes a día de hoy, o si no lo tienes. Si no lo tienes, replantéate qué estás haciendo,
para llegar a cumplirlo, porque si pones lo necesario, eso acabará pasando si ya ha entrado en tu mente, como ya sabemos. Pero replantéate si estás viviendo lo que tu yo de hace 5 años soñaba. Con vivir donde vives, trabajar de lo que trabajas, tener la libertad que a lo mejor ahora tienes o no tienes, incluso comer lo que comes, compartir la vida con quien la compartes, tener un entorno como algún día soñaste. Piensa si tienes todo eso. Y si te das cuenta que tienes todo eso, ¿por qué no lo estás disfrutando? ¿Por qué a lo mejor has conseguido llegar a eso que fue un sueño de una forma sin darte cuenta, sin agradecerlo? Sin agradecerlo de verdad, porque muchas veces a lo mejor lo has pensado y has dicho, joder, gracias que he conseguido esto. Pero no, agradecerlo cada día que lo vives. Yo mismo, como digo, me he visto ahí y me di cuenta que gran parte es porque me quedé atrapado con el siguiente paso. Continuamente pensaba en lo siguiente. Cogía una racha que a lo mejor hacía brazos completos y simplemente pensaba, joder, algún día quiero hacer los 2 brazos a alguien, quiero tatuar las 2 manos a alguien, quiero hacer un cuello, quiero hacer pues espalda y los 2 brazos. Siempre estaba centrado, según iba cumpliendo, en más y el querer más no está mal. Tú siempre deberías intentar tener ese hambre por crecer, ¿no? Crecer de una forma sana, sin estar constantemente viviendo con esa necesidad de tener más, de ese avance, sino viviendo tu presente, aunque ya estés creando en tu imaginación el siguiente paso, viviendo y siendo consciente y presente de tu presente. Bueno, siendo consciente de tu presente, pero sobre todo el vivirlo para poder agradecerlo. Poder agradecer que hayas conseguido llegar ahí. Agradecerte a ti, a algo superior, a quien quieras, pero tienes que ser agradecido con lo que tienes a día de hoy. Por eso me gustaría que os replantearais si estáis, como me pasó a mí, metidos en quiero más, en quiero lo siguiente. ¿Y por qué? Porque yo me di cuenta que cuando empezaba a hacer brazos quería hacer más brazos y cosas más grandes y más grandes. ¿Y por qué quería eso? Pues en gran parte era porque cuando yo veía a un artista así lo admiraba por la cantidad de trabajo, por todo lo que tatuaba, por toda esa gente que confiaba en él. Y aunque está bien, como he dicho, el querer crecer, bajo mi punto de vista no quiero estar enganchado, como me ha pasado, primero, en vivir en el siguiente, sin disfrutar lo que ya tenemos y sin agradecerlo. Pero por otra parte, no buscar ese tatuar más y tatuar piezas más grandes y más, para que otros artistas y otros clientes vean, joder, mira, este no para, mira qué bien, mira qué cantidad de piezas grandes, sino por yo querer hacerlo, por hacer lo que de verdad me gusta, por disfrutarlo, no por validarme con esa cantidad de trabajo o esos tamaños o ese resultado, sea lo que sea, por no validarme ante otras personas, tanto otros tatuadores como clientes, con esa cantidad de trabajo, sino hacerlo porque de verdad es mi pasión y es lo que un día soñé. Con lo cual, en mi caso, pues me di cuenta que estaba enganchado a lo siguiente, quiero más, y que al final, por mucho que yo hablaba de no validarse con cosas exteriores, también me estaba validando en que los demás vieran pues mi cantidad de trabajo, el tamaño de los trabajos, etcétera, y que está muy bien avanzar, que está perfecto con soñar alto, con tener nuevas metas, ¿no? Nuevos objetivos. Y eso, pues, considero que es totalmente necesario, pero si no sabes estar en el presente, no sabes lo que ya tienes, nunca vas a sentirte bien, yo creo, por dentro, o mejor dicho, nunca vas a sentirte lleno por completo, ni cuando llegues, ni cuando lo superes, ni cuando lo repitas. Por eso, agradece, vive y celebra. El presente creo que es lo único real material que tenemos y es el único lugar desde donde puedes
disfrutar de una forma material todo aquello que has conseguido manifestar y que has conseguido atraer a tu vida. Con todo, es el resultado de todo ese trabajo. Creas en todo esto o no, es el resultado, aunque lo hayas hecho de una forma inconsciente y te guste el resultado como que no te guste, es lo que tienes por todo el trabajo tanto mental y físico que ya has puesto en el pasado. Es el reflejo de todo tu subconsciente. Así que párate hoy, párate a reflexionar y piensa en todo lo que tienes ahora, en todo lo que eres, en todo lo que has logrado y pregúntate, ¿qué parte de todo esto fue un sueño para mi yo de hace 5 años? Incluso párate y reflexiona, piensa cómo puedo agradecerlo y vivirlo de verdad. Que tú sientas que lo estás viviendo y lo estás agradeciendo. Sobre todo antes de que saltes a la siguiente etapa, antes de que se te escape por los dedos, porque si no, no estarás disfrutando de todo el proceso. Y créeme que cuando llegas al final de algún camino, lo único que te queda es todo ese proceso y todo ese camino que has andado. Así que también recordar que estás más cerca de tu visión de lo que tú crees. Esto creo que es algo muy importante y que solo tienes que volver a mirar a tu alrededor, pararte, mirar, analizar, reflexionar, para empezar a agradecer todo aquello que tú has atraído a tu vida. Con lo cual, párate, vive, agradece y sigue. No estés enganchado con quiero lo siguiente, quiero más. Validarte con nada, aunque no sea ni siquiera nada material, como en el caso de conseguir ese trabajo para que lo vieran otros clientes y otros tatuadores, como he explicado antes, y párate y agradece. Porque seguramente estés viviendo lo que hace 5 años fue un sueño, 5, 10, 15, lo que sea. Y si no estás ahí, piensa por qué y cómo llegar ahí. Nos vemos por ahí en mi Instagram, José Hernández Kaizen, y por aquí en YouTube en el próximo vídeo. Gracias a todos por suscribiros, dale a like. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.